Hola, muy buenas noches. Hoy, 24 de marzo de 2050, la TVEA presenta los nuevos dispositivos holográficos de Apple. Le recordamos al público que tan solo hace 14 años fue la Segunda Guerra contra los demócratas. Fue la tercera guerra civil que tuvimos en España. Y por eso, en esta velada, el presentador Pollak hará una entrevista a los principales autores de la posguerra de la Primera Guerra Civil Española. Durante esta velada, el patrocinador de la televisión española anárquica será Microsoft, que ha aportado el programa para revivir a los muertos de una forma neurológica. Y con esto, yo, el robot Pedro, le dará paso a la tercera entrevista de la noche al señor Pollak. Lamentablemente, el presentador Pollak hará la entrevista desde su casa porque ha habido un brote de un virus intestinal. Muchas gracias, señor robot, y buenas noches, señora Matute. Hoy vamos a hacerle una entrevista preguntándole cosas sobre su vida, sus obras o algunas cosas que les pudieran interesar a nuestros señores televidentes. Muchas gracias por venir hoy a nuestro programa y cuando le parezca podemos empezar con la entrevista. ¿Cómo era la situación en Cataluña antes de la guerra? Estaba un poco tensa, pero la gente estaba muy contenta con las reformas que se hicieron durante la Segunda República y además, pues nos daban un pelín más de libertad e independencia. ¿Y cómo fue su infancia? Ay, hijo mío, mi infancia fue muy feliz, aunque obviamente en un contexto mucho Claro. más machista de lo que tenéis ahora. Mira, yo empecé a escribir con los 5 añitos, pero no siempre me dejaban en el cole porque mi padre quería que trabajase con mi madre en casa. A ver, es que antes las expectativas de trabajo para la mujer eran más de trabajar en casa y no tanto de ser escritor o tener algún trabajo que realmente en esa época estaba visto como para hombres. Y cuénteme usted, ¿cómo fue su experiencia por los Estados Unidos? Sí, pues mi experiencia por los Estados Unidos muy bien, la verdad. Estuve ahí bastantes años trabajando y lo único que se me hizo un pelín difícil al principio fue dominar bien el inglés, pero una vez que una lo coge, pues es muy sencillo. La verdad es que sí, la cosa más complicada así, por así decirlo, cuando te vas a un país es como tal aprender el idioma y acostumbrarse a vivir ahí con ese idioma. Bueno, ¿y se cobraba bien en tu época como escritora? Pues es una pregunta un poco difícil de contestarte, si te digo la verdad, porque se cobraba muchísimo mejor de lo que se cobraba después, pero igualmente es que estábamos muy reprimidos los escritores, sobre todo durante esa primera época de la posguerra. Y pues más en Cataluña, claro, que al final era un estado que durante esa Segunda República se hizo un poco más independiente y al final al estar tan reprimidos pues era más difícil y tenías que tener mucho cuidado con lo que escribías realmente. Claro, lo entiendo perfectamente. A nivel nacional, ¿cómo era la relación con el resto de autores de la posguerra? Es decir, ¿tenías amigos? ¿Te llevabas bien con ellos? ¿Estabas sola, no conocías a nadie? ¿O cómo era, más o menos? Ay, pues mira, la relación con el resto de escritores era maravillosa. Tuvimos un grupo de amigos de escritores de la época y la verdad muy bien, ¿eh? Entre ellos, obviamente, mi gran amigo Camilo José Icela. ¿Y cómo crees que hubiera sido tu vida si hubieras nacido actualmente? O sea, es decir, en el 2021. ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida? ¿Crees que hubieras tenido la misma repercusión que tuviste? ¿Crees que hubieras escrito sobre diferentes temas? ¿Crees que te importaría la guerra? ¿O sobre qué crees que escribirías? Pues la verdad es que no lo sé, porque esa guerra al final a mí marcó mi vida y me ayudó mucho en mis libros. Y ahora un anuncio. Recordamos a todos los televidentes que este espacio está patrocinado por Microsoft. Y bueno, ahora que han acabado los anuncios, si le parece bien, señorita, vamos a continuar con las preguntas. ¿Cómo opina usted que hubiera sido su vida si hubiera nacido, por ejemplo, en el año 2021? Hubiera sido completamente diferente, es más, puede que ni siquiera hubiera sido escritora y habría aprovechado mejor las tecnologías.
¿Y qué opinas de esta nueva magnífica tecnología neuronal de Microsoft que nos permite tenerte hoy aquí a usted con nosotros? ¡Ay, es magnífica! Jamás pensaba que me levantarían de la tumba con un microchip de esos. ¿Qué fue esa cosa o ese acontecimiento que te hizo a ti empezar a escribir y apasionarte por este mundo de la Pues escritura? la verdad es que tampoco me acuerdo muy bien, porque como ya te he dicho, yo a los 5 añitos empecé a escribir y me gustaba inventar historias con personajes y luego contarlas, pero poco más, la verdad. ¿Y cambiarías tú algo de tu pasado, alguna cosa, aunque sea lo más mínimo? Pues sí que cambiaría una cosa en mi pasado, y es que hubiera empezado a escribir antes sobre esos libros de fantasía, que descubrí muy tarde que me gustaban. A ver, yo he leído algunos de sus libros de fantasía y la verdad es que me parecen simplemente magníficos. Los he leído y me han encantado. Y así como pregunta más personal, ¿qué opina usted de la anarquía? ¿Qué opino de la anarquía? Pues mira, creo que si está ahora, pues estará bien. Pero igualmente yo de política no suelo opinar mucho porque, como ya he dicho varias veces en esta entrevista, yo estuve muy reprimida durante una etapa de mi vida. Pues muchas gracias por la entrevista. Agradezco mucho a Microsoft y a Apple por haberme dejado, bueno, presentarme. El placer es nuestro de haberte tenido hoy a usted con nosotros aquí. Muchas gracias, señora Matute, y nos vemos en la próxima.